Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cerraduras electrónicas. En este caso, la cerradura electrónica de Nuki. Así que si estás interesado, pues abre la puerta y adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cerraduras. En este caso de la cerradura de Nuki, la Nuki Smart Lock Pro. Esta cerradura se caracteriza por varias cosas. Primera y más interesante, ya lleva su propia batería integrada, batería recargable, que en teoría dura 6 meses la batería. Además, obviamente, cuando la batería esté baja, te va a avisar por la aplicación, con lo cual simplemente tienes que venir con un powerbank o con un alimentador y enchufar y cargarla. O puedes sacar la batería y llevártela y cargarla fuera, es decir, que lo puedes cargar como te sea más cómodo. Otras características interesantes de esta cerradura es que ya es compatible con el nuevo estándar Matter, aunque ya sabéis que, bueno, está habiendo bastantes problemas con el estándar, pero en teoría es compatible con el estándar Matter. Además, tiene integración domótica con más dispositivos y, sobre todo, el más interesante, más que nada por lo que sería la mayor compatibilidad que tiene, es que tiene integración con MQTT, lo que significa que por MQTT la puedes integrar con Home Assistant o donde te dé la gana, que es lo más fácil del mundo. Además, esta cerradura tiene diferentes accesorios que te pueden facilitar todavía más la vida, como por ejemplo en el caso de nosotros que le hemos puesto el sensor de huellas y código para que puedas abrir la cerradura tanto por código como por huella. También tiene sensores de puerta en el que puedes saber si la puerta está abierta o está cerrada, y además ese sensor le va a valer para que cuando él detecte que tú cierres la puerta, cierre automáticamente la puerta, aunque esa función, si no tienes, como por ejemplo en mi caso que yo no lo tengo, el sensor de cerrado de la puerta, lo puedes configurar para que al cabo de X tiempo la cerradura igualmente cierre y pues siempre tengas la puerta cerrada. Otra cosa muy importante es que para los usos de cerraduras electrónicas necesitáis bombines de doble embrague. ¿Qué significa eso? El bombín de la cerradura, es decir, donde metes la llave, a eso le llamamos el bombín. Normalmente la mayoría de los bombines estándares no puedes tener metidas dos llaves, una por cada lado, es decir, en el momento que metes una llave por un lado, la del otro lado ya no entra, ¿vale? ¿Qué significa? Que tú no puedes tener dos llaves metidas y girarlas las dos, tanto para un lado como otro. Para montar este tipo de cerraduras tienes que tener un bombín de ese estilo. ¿Por qué? Porque realmente lo que vas a hacer es vas a meter una llave por el lado de la cerradura y la cerradura va a mover la llave, con lo cual si por lo que sea te olvidas el móvil, te quedas sin batería X que no puedes utilizar o se queda sin batería la cerradura, necesitas poder abrir la puerta, con lo cual necesitas poder meter una llave por fuera y abrirla. Si el bombín, si la cerradura no permite meter llaves por los dos lados, lo que va a ocurrir es que como ya tienes metida una llave por dentro, por fuera no vas a poder y no vas a poder abrir la puerta. Entonces tenéis que tener lo que se denomina un bombín de doble embrague que te permita meter llaves por un sitio y por otro, para que en el caso de que quieras abrir por llave por fuera, puedas. La gente de Nuki, si queréis, tienen bombines universales, que es el que vamos a ver en el vídeo, pero para cualquier bombín que tengas que sea de doble embrague, si tu casa tiene bombín de doble embrague, la cerradura se puede instalar sin ningún problema. Vamos a hacer un pequeño unboxing y seguimos. Pues vamos con el unboxing de esta cerradura inteligente de Nuki. La cerradura trae su correspondiente manual de instrucciones para decirte cómo tienes que instalarla. La cerradura como tal, con su pack de baterías recargables, que ya viene con su conector de USB-C para que no tengas ni que desmontarla de la cerradura si quieres y puedas cargarla con la cerradura montada, pero si quieres pues puedes desmontarla y cargarla afuera. Un cable USB-C para cargar y una llavecita Allen para instalarla. Y luego lo que son las piezas para agarrar la cerradura a la puerta, que tienes dos modelitos. Por otro lado tenemos el keypad, que nos va a valer para, con un código, poder abrir la puerta, y también con la huella dactilar nos va a permitir también abrir la cerradura. Otro set de instrucciones y la cerradura como tal, que ya viene para pegarla directamente con cinta doble cara 3M. Ya viene con las baterías incluidas y con todos. Y por último tenemos aquí uno de los cilindros universales que nos vende Nuki, que es adaptable a cualquier puerta, ya que puedes variar el largo del cilindro. Así que con este cilindro pues lo vamos a poder adaptar a cualquier puerta, en este caso la que tenemos aquí. Viene con 5 llaves. Esto es el cilindro que te da Nuki y, lógicamente, pues si tienes más de una puerta en tu casa, pues necesitarías más de un cilindro. O también puedes en una ferretería comprar cilindros de doble embrague ya amaestrados, que lo que te van a dar es con una misma llave vas a poder abrir todos los cilindros que compres. Cosa que, pues al final es mejor que tener pues 3 llaves, una para cada cilindro. Así que nada, vamos a montar la cerradura y a ver qué tal. Lo primero que voy a hacer es desmontar lo que es la manilla de la puerta para poder acceder a la cerradura, que me hace falta quitar la cerradura
para cambiar lo que sería el bombín, ¿vale? El bombín el mío no es de doble embrague, con lo cual voy a poner el bombín que trae la cerradura Nuki. Entonces, vamos a desmontar todo el sistema de cierre, que no tiene mucho misterio. Para empezar, quitar este primer tornillo, quitar lo que sería el tirador, y una vez que tiras el tirador ya se quita este embellecedor, y una vez que se quita este embellecedor, simplemente quitar un tornillo que tiene por aquí pasante y ya la cerradura sale. Vamos a ello. En mi caso, como podéis ver en las imágenes, solo hay que quitar 2 tornillos. Al quitar esos 2 tornillos sale una chapita y ya sale el bombín. Estos bombines en estas puertas, que es de la marca DR, no llevan el típico, os he dicho que os lleva, pero no lleva el típico tornillo que pasa por aquí con un pasador, sino que lleva una piececita que estáis viendo ahora en pantalla, que es la que hace que el bombín no se mueva y se quede quietecito. Esa piececita es la que se atrapa entre la pieza, entre el círculo y la cerradura, y hace que el bombín no se mueva. Entonces hay que utilizar esa piececita. Ahora toca ajustar el cilindro universal a la longitud del cilindro que tenemos del original. Como veis en las imágenes, lleva un montón de piececitas que puedes quitar y poner para conseguir la distancia exacta que tengas de tu mismo cilindro. Simplemente consiste en quitar el tornillo del bombín. Una vez que has quitado el tornillo del bombín, quitar las piezas que hagan falta y conseguir exactamente la misma longitud que tenías en el cilindro. Una vez que ya lo montas, colocamos la pieza de bloqueo del cilindro, en el caso de esta puerta, que es una puerta DR, ya os digo que depende de la cerradura, son tornillos que atacan por el lateral, y ya nada, deshacemos los pasos y volvemos a montar todo. Vamos a colocar la cerradura y seguimos. Para poner la cerradura sujetada a la puerta trae 2 tipos de sistema. Trae uno que sería para pegar directamente sobre la puerta, o uno que lo que lleva son unos tornillos que, si tu cerradura sobresale un poco, lo bueno es que los tornillos llegan. En mi caso sobresale un poquito, como sobresale un poquito, me viene muy bien, porque al sobresalir incluso lo que puedes hacer es montar el bombín más largo para que sobresalga un poco más, y entonces lo que consigues es que esta que viene con tornillos pues enganche en lo que sería en el bombín. Entonces al final con tornillos va a quedar bastante mejor que con cinta de 3M. Entonces vamos a poner esta, que a mí personalmente me gusta más, y además va a atornillar y me queda más fuerte. Ahora pues nada, simplemente nos queda quitar la pegatinita de la cerradura y montarla. No quedaría absolutamente nada más. Ya podríamos encenderla y empezar a funcionar con ella. Venga, vamos. Y vamos con la instalación de la cerradura. Ya sabéis, lo primero que tenéis que haber hecho es cargar la batería. Abrís la aplicación de Nuki. Una vez que abrís la aplicación de Nuki, le decís instalar dispositivo, le decís lo que queréis instalar, en mi caso una Smart Lock, y le decís configurar el Smart. Te habla el tema de la privacidad, perfecto, te pide un nombre, te dice que te va a pedir acceso a la ubicación porque te va a pedir acceso al Bluetooth. Si quieres activar las notificaciones para que te avise de notificaciones de la cerradura, yo le voy a decir que sí. Y tienes que dejar pulsado el botón de la cerradura durante 5 segundos. Ya tenemos la cerradura conectada, le decimos adelante, no nos hace falta ayuda, ya la hemos instalado, y lo primero que va a hacer es actualizar el firmware. Si es que hay una actualización de firmware, claro. Ya está actualizado el firmware, le damos siguiente y le tenemos que poner un nombre a la cerradura. Vamos a ponerle pues puerta principal. Ahora le configuramos dónde se encuentra la cerradura y le tenemos que decir qué tipo de manija está en la puerta exterior. En este caso, en la puerta exterior lo único que hay es un pomo o barra. Tenemos que meterle un pin de seguridad de 4 dígitos. Tenemos que abrir la puerta para iniciar la calibración y le decimos iniciar la calibración. Ahora la cerradura empieza, como estáis oyendo, la cerradura empieza a abrir y cerrar para calibrarse. Ya se ha realizado la calibración, le decimos siguiente y le decimos qué tipo de casa es. En este caso, pues lógicamente es una casa privada. Vamos a activar el Wi-Fi. Para ello le decimos configurar Wi-Fi. Tenemos que meter el código de seguridad que nos exige para hacer cualquier cambio. Y tenemos que seleccionar una red Wi-Fi. Como siempre, para este tipo de dispositivos, vamos a seleccionar mejor una red 2G para que no haya problemas. Ponemos el password del Wi-Fi y le decimos realizado. Ya está conectado a la Wi-Fi, con lo cual ya tenemos la cerradura conectada a nuestro Wi-Fi. Vamos ahora con la configuración del PAD para poder abrir las puertas con huella y poder abrir las puertas con un código de seguridad.
Para ello nos vamos a la cerradura y le damos a ajustes. En ajustes tenemos abajo de todo, en permisos de bloqueo tenemos Keypad. Le damos a Keypad y le decimos añadir un Keypad. Nos dice que presionemos el botón de atrás durante al menos 5 segundos y fijaros que ya conectamos directamente al Keypad. Tenemos que poner un código de 6 dígitos para poner como bloqueo del Keypad y le decimos adelante. Como siempre, ya sabéis, si hay una nueva versión de firmware, como es el caso, pues va a actualizar el firmware y tenemos que esperar a que lo actualice. Ahora, una vez actualizado el firmware, el Keypad y la cerradura se van a emparejar y tenemos que poner el código PIN de la cerradura, le decimos aceptar y ya estarían registradas. Ahora hay que poner un código de acceso para la puerta, vamos a añadir además una huella, le decimos añadir huella y colocamos el dedo. Podemos, si queremos, también utilizar el Keypad para bloquear la cerradura, que podemos darle con el bloqueo, con el botón de para atrás que bloquee la cerradura, o bloqueo con código como ya. En mi caso, como la cerradura se va a cerrar en cuanto cerremos la puerta, pues no haría falta. Ya estaría emparejada. Vamos a ver las opciones y ajustes que tiene esta cerradura de Nuki. Para ello nos vamos a la sección de ajustes y tenemos la opción de características y configuración. Dentro de general tenemos las opciones de la cerradura. En este caso le podéis poner un nombre, lo que sería el dispositivo, la actualización del firmware, cambiar el código de seguridad que hemos metido en la instalación, configurar la posición para decir dónde está la cerradura, la zona horaria, escoger la manilla de la puerta si es una manilla de tipo pomo o de tipo barra, es decir, si se abre o no se abre. Esto lo que va a hacer es que si lo pones en tipo pomo no va a hacer la apertura del resbalón cuando abres la puerta, mientras que si lo pones en tipo barra sí que hace la apertura del resbalón. El tiempo que está el resbalón abriendo, que aquí lo tenéis, que en este caso está puesto por 3 segundos, y la rotación del bloqueo, que esto lo configura él. Es decir, cuando hace la calibración inicial, ya mira él cuántas vueltas tiene la cerradura y te lo configura él. Esto realmente no hay que configurarlo. Optimización del bloqueo. Esto es una cosa que está curiosa, que para lo que vale es para el resbalón, cuando tiene que abrirlo, tiene que abrir determinados grados. Lo que va a hacer el sistema es que tiene una apertura por defecto, o puedes intentar ponerle menos distancia. Mientras menos distancia le pongas, menos tira el motor y menos batería consume, con lo cual más autonomía vas a tener. Pero claro, si le pones demasiada poca, pues el resbalón no abre y estamos en la misma. Calibrar el Smart Lock, que ya lo hicimos en la instalación, y reconfigurar el Smart Lock, que es volver a valores por defecto. Dentro de la sección Wi-Fi integrado, pues es la configuración del Wi-Fi, que ya lo hemos visto dentro de la configuración de la cerradura. El nivel de las baterías, que fijaros el nivel de las baterías, que tras un mes de uso está al 82%, es decir, más o menos aproximadamente pues va a durar lo que dice, o se supone que va a durar lo que dice Nuki, que serían 6 meses, y por supuesto te dice qué tipo de batería estás utilizando y por supuesto que te va a avisar de si baja del 20%, pues te va a avisar para que cargues las baterías, porque si no, no vas a poder abrir la cerradura. Botón y LED, donde puedes configurar tanto si la cerradura se funciona por Bluetooth, si autorizas las operaciones de desbloqueo, qué ocurre cuando haces un clic, que yo lo tengo puesto, que es inteligente, él sabe cuándo tiene que abrir, cuándo tiene que cerrar, etcétera. Y doble clic, que yo lo tengo hecho, que directamente que me abra siempre la puerta con doble clic. El brillo del LED, que realmente hasta se podría apagar porque realmente tampoco tiene mucho interés. Los servicios de Nuki, por si quieres utilizar esta cerradura para una vivienda de alquiler, o además también por si quieres agregar servicios adicionales de Nuki para la garantía de la cerradura. Luego tenemos el modo nocturno. El modo nocturno lo que nos va a hacer es, primero, a partir de una determinada hora de la noche, va a cerrar la cerradura si es que no está cerrada, y se va a poner en modo ahorro de energía. Esto nos puede valer pues si queremos tener siempre la puerta abierta y solo la queremos cerrar unas determinadas horas. A mí personalmente me gusta más que la cerradura esté siempre cerrada y que solo cuando vayas a entrar se abra y punto. Además tenemos la sección programación, pues para establecer acciones programadas de cierres o aperturas en determinados momentos. ¿Veis? Podemos poner la acción que queramos, que es o desbloquear o bloquear o abrir puerta. Desbloquear es quitar el seguro y abrir puerta es quitar el seguro y mover el resbalón para que la puerta se abra. Las tres opciones, y luego bloquear pues es bloquear. Lógicamente puedes seleccionar qué acción quieres y a qué hora y qué días quieres que se haga. El autolock. El autolock lo que va a hacer es la puerta, una vez que abre,
si quieres que se vuelva a cerrar. El autolock lo puedes hacer tanto con su sensor que vende Nuki de la apertura de la puerta, con lo cual le puedes decir, oye, en cuanto detectes que la puerta está cerrada, tú te cierras, que eso sería una forma de hacer el autolock, que sería la más, entre comillas, inteligente. Y si no te quieres gastar los 60 y pico euros que cuesta el sensor de puerta, pues lo puedes hacer por tiempo, es decir, que tú cada vez que cierres la puerta, cada X tiempo la cierres. Al fin y al cabo, las puertas no las tienes abiertas infinito. Y el Lock and Go, que es la función de desbloquea y ciérrate en breve, ¿vale? Para cada vez que sales, en breve. No es decir que estés 5 minutos abierta y cada vez que te detectes 5 minutos abierta que te cierres, sino que Lock and Go es una función que es Lock and Go. Abre la puerta y a los X segundos inmediatamente la cierra. Notificaciones, pues puedes notificarte a tu móvil una vez que registras tu usuario, si quieres que las acciones de la cerradura se notifiquen dentro del móvil, y las acciones de cierre o advertencias y errores. Por ejemplo, advertencias y errores pues puede estar muy interesante para el tema de la batería, que yo por ejemplo pues es el que tengo activado. Y dentro de Smart Home lo que serían las integraciones con la domótica, que son muy interesantes. Tenéis en este caso Amazon Alejandra, tenéis Google Home o tenéis MQTT y también tenéis Matter. Yo en este caso la que voy a utilizar va a ser MQTT. ¿Por qué? Porque yo realmente solo quiero tenerla controlada desde mi Home Assistant. ¿Por qué la voy a registrar desde mi Home Assistant? Bueno, pues porque voy a hacer directamente una automatización que lo que va a hacer es cada vez que entre por la puerta de mi casa, por la puerta digamos de la valla, voy a tener una etiqueta, un tag que simplemente tocando ese tag ya me vaya abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque la cerradura, una de las cosas que yo le veo que a mí me parece mejorable, que no es que sea mala, sino porque todas les pasa lo mismo, sino que es que una vez que te acostumbras a lo bueno, que quieres ese pequeño plus más, es que la cerradura sea un pelín más rápida abriendo, ¿vale? Porque al final tienes que dar 2 vueltas, que tú tardas lo mismo con la mano, pero aunque tardas tú lo mismo con la mano, ya digamos que es como que ya lo quieres todo, ¿vale? Ya lo quieres todo más rápido. Entonces, en vez de tener que darle a la huella y tener que esperar a que la huella abra, ya lo que quiero es que cuando abra yo la puerta de afuera, directamente se me abra la puerta y vaya en el transcurso que yo voy andando y subo las 3 escalones que hay de un sitio a otro, pues la puerta ya está abierta y no tenga que andar esperando a que la puerta se abra, lo cual a mí me parece que me hace mucho más cómoda todavía la vida. Mira, si escaneo en vez de esta, que te acuerdas que esta la utilizo y abre la puerta de aquí, pues ahora si escaneo esta, que es la que está a su derecha, mira lo que hace. Me abre la puerta, pero al mismo tiempo me está abriendo la cerradura de arriba de la puerta, con lo cual según yo voy abriendo, abro esta puerta y la puerta ya está abierta sola. Y ya entro a casa, cierro la puerta y a la que se cierre, y a la que cierro la puerta, mira. 1, 2 y ya. Y la puerta se cierra. ¿A qué mola? Para hacerlo funcionar, pues nada, MQTT, le decimos activar MQTT y como siempre nada, hay que poner el nombre del host del MQTT, si tienes nombre de usuario y contraseña, en este caso yo lo tengo y ya está. Si le pones descubrimiento automático ya te lo va a descubrir automáticamente Home Assistant. Le decimos activar y ya estaría activado el MQTT. Vamos a verlo un momentito en Home Assistant cómo quedaría, pero queda muy fácil. ¿Veis? Ya he dicho MQTT activado correctamente, le decimos realizado. Y si nos vamos a Home Assistant, fijaros que dentro de Home Assistant en ajustes, dispositivos y servicios, si vamos a la sección de dispositivos MQTT y abrimos los dispositivos MQTT, fijaros cómo automáticamente y mágicamente ya aparece aquí la cerradura, ¿veis? Puerta principal Nuki Smart Lock. Y tenemos las diferentes posibilidades o acciones que nos da Nuki. Fijaros que tenemos en puerta principal desbloquear. Si hago desbloquear, ¿veis? No sé si lo oís, pero se está oyendo que la cerradura está desbloqueando. Además también vemos el estado, o sea, vemos si la puerta está abierta o la puerta está cerrada. Es decir, fijaros de qué manera más sencilla, más rápida y más fácil hemos conseguido integrar nuestra cerradura dentro de Home Assistant. Además, otra cosa muy interesante que tenemos aquí es que tenemos el estado de la batería y un aviso de si la batería está crítica o no está crítica. ¿Por qué? Porque entonces ya lo que vamos a hacer es, sabiendo que la batería está crítica, avisarnos desde Home Assistant, que ya sabéis que desde Home Assistant tenemos mucha más facilidad de usos de avisos y cosas de esas, para que la cerradura en todo momento nunca se nos quede sin batería. Y luego las secciones de los accesorios que podéis poner. En este caso podéis poner un Nuki Bridge o un Nuki Door Sensor. Nuki Bridge para esta cerradura en particular no tiene sentido porque ya trae el Wi-Fi incorporado
incorporado, con lo cual no se hace falta ningún Nuki Bridge. Y el Nuki Door Sensor sí puede ser un elemento interesante que lo que te va a permitir es saber cuándo la puerta está abierta o cuándo la puerta está cerrada. Eso te va a valer para que en el momento que la puerta se cierre puedas hacer una automatización directamente con la propia cerradura que cierre directamente la cerradura. Luego tenéis la sección protocolo de cierre, donde te dice, tienes un registro de log de todo lo que ha ocurrido en los diferentes días que están, pues bueno, pues un registro de log de lo que ha ido ocurriendo, de quién ha cerrado, si se ha abierto, si se ha cerrado, etcétera. El estatus de conexión, que te va a decir cómo estás conectado a la cerradura. Fijaros que la cerradura está conectada por Wi-Fi y además, que lo vemos aquí a la derecha, y de ahí está conectado al servidor, y además está conectada por Bluetooth a mi teléfono, y mi teléfono también, pues como está conectado a internet, también está conectado digamos, al cloud de Nuki, por decirlo de alguna manera. Podéis cambiar el nombre de la pantalla, añadir el icono a la pantalla de inicio si lo queréis tener en el icono de inicio del móvil, y luego podrías crearte usuarios para dar más entrada a la puerta a diferente tipo de usuarios. Fijaros que para crear un nuevo usuario se le diría añadir, y además una cosa interesante es que puedes añadir usuarios por acceso de tiempo limitado. Léase, por ejemplo, si vas a dejarle entrar a alguien a tu casa durante unos determinados días, pues si fuese una casa de alquiler que la quieres alquilar desde tal día hasta tal hora, puede entrar y puede salir, vale, perfecto. O, por ejemplo, si es una señora de limpieza o algo así, en el que tienen que venir, pues mi señora de limpieza viene los lunes de 5 a 6. Pues entre 5 y 6 le permito abrir la puerta con la cerradura. Es decir, que puedes programar la cerradura y dar accesos a quien tú quieras, cuando tú quieras y durante el tiempo recurrente que tú quieras. Y ya por último tenemos la configuración del keypad y del fob. El keypad es lo que hemos visto que tenemos nosotros, que es para poder ponerle un código y abrir la cerradura con un código y abrir con huella. Y el fob, que son simplemente botones mandos a distancia para poder abrir y cerrar la puerta. Luego tenemos el auto unlock, que es que cuando la cerradura detecte que estás a menos de una determinada distancia de tu puerta, la puerta se abre automáticamente. Y las smart notification, que son notificaciones inteligentes que te pueden mandar la cerradura. En plan, por ejemplo, la segunda, fijaros, recibe una alerta cuando salgas del dispositivo Nuki y la puerta sigue desbloqueada. Es decir, si te vas de casa y la puerta está desbloqueada, pues que te avise y que te diga, oye, que esto no sabes, no la has bloqueado, a ver qué está ocurriendo. Y por último, la swap action, que es dentro de una vez que tienes abierta la aplicación, ¿qué hace la aplicación si haces swap para la izquierda o swap para la derecha? ¿Y cuáles son mis impresiones de uso tras un mes de uso de esta cerradura Smart Lock Pro de Nuki? Lo primero, es la primera cerradura electrónica que tengo, y la verdad que he pasado, para que os hagáis una idea, de salir de mi casa siempre por el garaje, por no tener que andar abriendo las puertas de casa, que me parece un rollo, y además poder salir de casa sin tener que pensar en las llaves. Al final siempre pues entraba y salía por el garaje con el móvil y no me complicaba la vida. He pasado a partir de ahora ya siempre entro y salgo por la puerta de casa normal y corriente. ¿Por qué? Porque la misma comodidad que tenía saliendo por el garaje sin tener que preocuparme de las llaves y de salir y andar tranquilamente, ahora lo hago más rápido saliendo por la puerta principal, porque ya no tengo que esperar además a que suba la puerta al garaje. Es decir, esto abre más rápido que lo que abre la puerta al garaje, con lo cual sinceramente he pasado de no usar mi puerta a usar mi puerta. Cosas chulas que le veo a la cerradura y que me gustan mucho, y que funciona muy bien, la verdad no me ha fallado en ningún momento, es bastante fiable, en el mes de uso que llevo no me ha fallado en ningún momento, me gusta mucho que lleve batería, con lo cual no tienes que andar cambiando pilas ni recargando baterías raras, sino que directamente cuando se te gaste o la sacas y lo cargas al USB, o le pones un alimentador con un USB durante unas horitas. El keypad funciona muy bien, la detección de huella funciona muy bien, con lo cual también es bastante cómodo a la hora de abrir la puerta, aunque yo desde mi punto de vista con etiquetas tag NFC me termina siendo una cosa que no sé si tiene extremado interés, aunque también yo, porque vivo solo, al vivir solo pues me es mucho más fácil y me es mucho más cómodo pues el tag que tengo en mi Home Assistant registrado, etcétera, etcétera. Pero entiendo que en una casa en la que haya más gente, pues para niños pequeños y cosas así, que no quieres ni darle llaves, ni darle móvil, ni darle nada, sí pueda tener mucha utilidad el keypad. Me parece que está muy bien resuelto el tema de poder dejar apertura a la gente de tu casa con llaves temporales, eso me parece que es una pasada, y me parece que está muy bien lo que es la integración que tiene con domótica y todo tipo de dispositivos. Eso está genial y te permite una flexibilidad de la cerradura impresionante. Ya os digo, yo la tengo registrada en Home Assistant y a mí en ese sentido me parece una chulada. Apartados mejorables de esta cerradura desde mi punto de vista. El precio, si bien me parece que más o menos está al mismo precio que los de la competencia, sí que hay accesorios que los veo un poquito
pues que podrían tener un precio un poquito mejor, como por ejemplo el del sensor de la puerta. Bien, es cierto que lo puedes solucionar con un sensor de puerta de otro fabricante que tú tengas integrado en tu domótica y hacer todas las automatizaciones con ese sensor en vez de con el otro, con lo cual lo puedes solucionar sin ningún problema. Y la otra cosa que mejoraría, que realmente no lo veo como un fallo, pero sí lo veo como que una vez que te acostumbras a esto es que te parece que tiene sentido, es que fuera un pelín más rápido la cerradura. No la veo lenta, es decir, si es que seguramente tú tardes más abriendo la puerta a mano casi que lo que tarda ella. Pero ya es que una vez que te acostumbras y que no te dejan andar metiendo la llave, ya como que te da un poco de pena de, joder, esto lo podían hacer que fuera un poco más rápido, ¿no? Así que eso es otra de las dos cosas que yo si pudiera, pues mejoraría. Por lo demás, sinceramente me parece una cerradura que funciona muy bien. Yo además en mi caso tengo la suerte que mi puerta, si os fijáis, es blanca como la cerradura y encima los colores de los tiradores y tal es cromado como la cerradura, con lo cual, claro, en mi caso es que ni se nota la cerradura, es decir, que queda súper integrada y súper bonita, con lo cual para mí, pues genial, me viene de maravilla y no se nota la cerradura nada. Con lo cual, desde mi punto de vista, un producto sinceramente muy recomendable. Mejoraría esas dos cositas, pero me parece un producto 100% recomendable. No había tenido hasta ahora cerraduras inteligentes y de verdad que me parece un inventazo. Así que si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale al like, suscríbete y déjame acá abajo en comentarios qué te parecen este tipo de cerraduras electrónicas y qué otro tipo de cerradura electrónica pues estás mirando o viendo para tu casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.